Hola, ¿qué tal? A veces cargamos información de muchísimo valor o confidencial o sensible en una memoria USB. Por este motivo es buena idea proteger el pendrive con una contraseña y evitar que alguien acceda a estos datos. En este vídeo vamos a ver cómo usar BitLocker en Windows 11 para poner una contraseña de seguridad a nuestro USB. Vamos a entrar a nuestro equipo y aquí ya tengo un pendrive, ¿vale? Que está totalmente vacío, pero vamos a cogerlo para este ejemplo. Entonces, para establecer una contraseña, lo único que tenemos que hacer es un clic derecho y vámonos a mostrar más opciones. Y aquí vamos a activar vamos a activar el BitLocker, ¿vale? Una vez que hacemos esto, tendremos que esperar a que BitLocker inicie el cifrado, ¿vale? Y nos mostrará varias opciones. Vamos a esperarnos unos segundos. Después que termina el primer proceso, verás cómo nos muestra una opción para elegir cómo deseamos bloquear esta unidad. Nos da usar una contraseña para desbloquear la unidad o usar una tarjeta inteligente para desbloquearla. Yo te recomiendo usar una contraseña, puesto que este tipo de tarjeta no todos la tenemos, por lo tanto vamos a elegir una contraseña. Entonces vamos a escribir una contraseña, la que nosotros deseemos, ¿vale? Mientras más segura, mucho mejor. Y vamos a darle siguiente. Después de esto nos va a preguntar cómo deseamos realizar una copia de seguridad de esta contraseña que le hemos puesto anteriormente. Podemos guardar el archivo en una cuenta de Microsoft, podemos guardar guardar este fichero como un archivo en nuestro equipo o podemos imprimir la clave de recuperación, ¿vale? Yo voy a guardar el fichero en mi equipo, ¿vale? Voy a elegir el escritorio y lo voy a dar a guardar. Una vez que hacemos esto, le vamos a dar en siguiente y aquí nos aparecen dos opciones de cifrado, ¿vale? Entonces nos está indicando que podemos cifrar solo el espacio disco utilizado o podemos cifrar la unidad entera. Para más seguridad vamos a elegir cifrar la unidad entera y aunque el proceso sea más lento es mucho más seguro, ¿vale? Entonces vamos a elegir esta opción y le vamos a dar siguiente. Una vez que estamos aquí nos va a pedir un método de cifrado que vamos a usar. Este método de cifrado tenemos dos opciones. Mostrar modo cifrado nuevo, recomendado para las unidades fijas en este dispositivo, es decir, es recomendado para todos los equipos, todas las USB que se van a utilizar solamente en este equipo. Y modo compatible es recomendado para las unidades que pueden moverse, es decir, que van a ir de un dispositivo a otro indiferentemente de este, ¿vale? Por lo tanto, yo te recomiendo marcar compatible porque si tienes pensado usar esta unidad en otro ordenador, en otro portátil, puedes usarlo, ¿vale? Entonces, modo compatible y vamos a darle en siguiente. Aquí ya es el último proceso y le vamos a dar iniciar cifrado. Esto tarda bastante poco, pero si te fijas aquí, bueno, bastante poco, tarda un poquito más de lo normal, pero bueno, es que está cifrando la memoria entera, ¿vale? El USB entero. Pero una vez que termine este proceso ya tendríamos cifrado nuestro pendrive y nosotros podemos usarlo, pero cada vez que lo usemos nos va a pedir una contraseña. Yo voy a quitar el USB ahora mismo, aunque esto esté a media, y veremos cómo desaparece del explorador de Windows. Lo voy a volver a insertar, dame un segundito. Y una vez que el sistema lo reconoce, veremos que este candado ya no aparece abierto, aparece como bloqueado. El proceso sigue en segundo plano, sigue ejecutando para cifrar este documento, esta unidad, y vamos a hacer un doble clic y veremos que ya nos va a pedir una contraseña. Para poder, lógicamente, entrar a esta unidad, solamente tendremos que poner la contraseña que le hemos puesto anteriormente, ¿vale? Vamos a darle desbloquear y una vez que lo desbloquea, sigue con el proceso de cifrado, ¿vale? Porque lo ha interrumpido anteriormente. Aquí lo tienes, está en ejecución y por lo tanto está cifrando la unidad, ¿vale? Ahora ves cómo te aparece con un icono que tiene el candado abierto y bueno, dejemos que este proceso termine y una vez que termine y lo haya completado tendrías tu memoria USB cifrada con el BitLocker de Windows. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Si es así, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.